Encanta de sistemas económicos comparados. Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches según cuando estén viendo, escuchando este video. Mi nombre es Damián Andrada y durante este cuatrimestre voy a ser su profesor, lamentablemente para ustedes. Todos estamos al tanto de lo que está ocurriendo no solamente en nuestro país, sino en el mundo por esta nueva pandemia. Por lo tanto, todos los docentes nos vemos obligados, bien, por supuesto con la responsabilidad que amerita, de pasar nuestras clases presenciales a aulas virtuales y considero que esta plataforma que se llama Moodle es, por un lado, es de las mejores que yo conozco, que tampoco son tantas, y por otro lado me parece muy clara también, y además la sé usar. Entonces creo que puede ser bueno para todos y para todas. Les doy la bienvenida al curso. Saben que es un curso en el cual si tienen promedio de 7 o más significa que 6,50 no vale. Es una materia que se puede promocionar. Es una materia que tiene bastante bibliografía, por lo cual va a demandar de ustedes estudio, lectura en sus casas. Con esto lo mejor que considero es, por un lado, ver las clases, presenciar las clases, bien, ya sea por la virtualidad o si se vuelven a retomar presenciales, y además leer toda la bibliografía y todo eso acompañado de resúmenes. Es una materia que si uno se toma el tiempo para estudiarla, yo creo que puede enriquecernos en nuestro conocimiento sobre la economía actual y la historia. Bueno, soy el profesor, así que también es lógico que piense eso. Y por otro lado, me parece que también puede ser útil para la vida diaria. Así que espero que les sirva. Yo les mandé a ustedes un enlace de Dropbox. En el Dropbox encontrarán, por un lado, el programa de la materia. Bien, este programa les voy a pedir dos cosas. Por un lado, que lo impriman y por otro lado, que lo traigan el día que lo traigan a todas las clases y el día que van a rendir el final. En segundo lugar, también tienen una planificación. Fíjense que hay dos planificaciones que son dos Excel diferentes, uno para quienes cursan el martes y otro para quienes cursan el jueves. Y asimismo tienen toda la bibliografía. ¿Sí? Recién un compañero estuvo muy bien y me dijo que había un archivo que no se podía ver, ya está completamente solucionado. ¿Qué más? Vamos a tener dos parciales, creo que lo dije, y vamos a tener solamente una instancia recuperatorio para uno de los parciales. Por lo tanto, sí o sí hay que aprobar uno de los dos parciales para poder llegar al final. Entonces, dicho todo esto, generalmente yo le dedico un tiempo a que ustedes se presenten, porque me interesa escucharlos y escucharlas. Como no existe esa posibilidad, me voy a presentar yo. Esperen un segundo. Mi nombre es Damián Andrada, soy docente del terciario y de sistemas económicos comparados, antes historia económica, desde 2011, así que ya va a ser casi 10 años que soy docente aquí. Eh, es un trabajo que me gusta mucho, el de la docencia, junto con el de la investigación. Estoy muy agradecido también al terciario por haberme dado la oportunidad de comenzar siendo profesor de joven. Mi formación es un tanto heterodoxa. Hice primero una tecnicatura superior en periodismo en la escuela TEA, más tarde lo completé con una licenciatura en periodismo en la Universidad de El Salvador. Terminada esta tecnicatura, realicé una maestría en Ciencia Política y Sociología en Flaxo, Argentina, y actualmente soy candidato a doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires. Soy docente aquí en este terciario de Sistemas Económicos Comparados, soy docente también en la Universidad de El Salvador, en la Universidad del Museo Social Argentino y en Flaxo, Argentina, de materias vinculadas con el periodismo y la comunicación desde una perspectiva interdisciplinaria. Soy compilador del libro Hacia un periodismo indígena, que cuenta con artículos de 29 autores y también tengo cierto conocimiento sobre Bolivia, que es actualmente que fue mi tesis, mi tema de tesis de maestría y es mi tema de tesis de doctorado sobre el Estado plurinacional de Bolivia. Bueno, no tengo mucho más para contarles y vamos, si les parece, a ver cómo sale esta primera clase virtual. Entonces, para comenzar, cuando hablamos de
de sistemas económicos comparados, nos referimos a comparar diversos sistemas económicos que han habido a lo largo del tiempo. Creemos que haciendo este análisis de repaso podemos ver cómo la economía ha ido evolucionando y por lo tanto tener un mejor aprendizaje del pasado para poder entender mejor el presente. Hay muchos modos de definir a nuestra materia. Yo voy a tomar este textito que se denomina Sistemas Económicos y es de Josep Laujougier. Y es un texto que ya tiene bastante tiempo, estamos ya por casi los 50 años o más. Y él plantea una definición muy breve que nosotros la vamos a contextualizar. Él dice, definiremos el sistema económico como un conjunto coherente de instituciones jurídicas y sociales en el seno de las cuales son puestas en práctica para asegurar la realización del equilibrio económico ciertos medios técnicos organizados en función de ciertos móviles dominantes. Bien, entonces cuando hablamos de un sistema económico hablamos de cómo se organiza una sociedad para producir sus mercancías, a su vez cómo se distribuyen, bien, y toda esta organización económica de cómo uno se junta para producir va generando determinado modo de organización social. Hoy en día es muy claro y lógico que la mayoría de las sociedades nos organizamos a través de lo que es el modo de producción capitalista, en el cual somos contratados por una empresa privada o bueno, por una institución para ejercer nuestro trabajo, ¿no? Unos son los dueños del capital y otros vendemos nuestra fuerza de trabajo, como estoy haciendo yo en este momento. Bueno, eso hoy en día es el paradigma dominante, pero no ha sido siempre el modo de producción dominante. Incluso en la actualidad uno se encuentra con otros tipos de modo de producir y eso es algo que vamos a ir viendo a lo largo de toda la cursada. Ahora, como le dije, hablar de sistemas económicos comparados está muy vinculado con la historia económica, ¿no? Entonces conviene definir también rápidamente qué entendemos por historia y qué entendemos por economía. Cuando hablamos de historia, y esto generalmente lo converso en la primera clase con ustedes, podemos hablar de dos comentarios breves y rápidos. Por un lado, son todos los hechos que ocurrieron en el pasado, bien todos los hechos que realizaron personas como parte de las sociedades, como parte de un país, como parte de una comunidad, bien, son todas las acciones que ocurrieron en el pasado, pero por otro lado también la historia es cómo se relata, cómo se narra ese pasado. ¿Sí? En nuestro caso, nosotros justamente vamos a hacer eso, vamos a hacer un recorte, vamos a hacer una selección de acontecimientos importantes para explicar lo que ocurrió en el pasado. En este sentido, voy a plantear que creemos que esta no es una mirada objetiva, bien, no creemos que este es el único modo de contar la historia. No creemos que nuestra cursada, nuestro programa sea el único modo de narrar la historia. Hay muchos modos de narrar la historia. Hay diferentes miradas incluso sobre un mismo acontecimiento. Lo que sí espero que en esta cursada se vea la calidad de los textos que consultamos para narrar estos acontecimientos que ocurrieron en el pasado. Y por otro lado, estamos hablando de la economía, ¿no? Erróneamente, muchos creen que la economía es una ciencia exacta, nada más lejano que eso. La economía es una ciencia social que estudia, bien, el objeto de estudio de esta ciencia social es el modo en que las sociedades se organizan para decidir cómo, qué y para quién producir con los recursos escasos disponibles. ¿Bien? En una sociedad, en toda la sociedad, los recursos son escasos. Bien, no sé, por ejemplo, los dólares son escasos, los granos de maíz son escasos, eh, los, los libros son escasos, todo es escaso, todo lo que se produce tiene una escasez, quiere decir que no es infinito. Entonces, nosotros, las sociedades, decidimos cómo se va a producir, cómo organizarnos para producir. De hecho, en este momento de pandemia, parte de las decisiones más difíciles que tiene el gobierno es justamente decidir en la rapidez, decidir a prueba y error, decidir viendo las experiencias de otros países, cómo producir. Bien, porque por ejemplo, si estamos diciendo que tenemos que quedarnos en nuestras casas, bueno, no todos se pueden quedar. Nos podemos quedar en nuestras casas. Tal vez yo sí puedo dar esta clase a través de un video, pero por ejemplo, acabo de salir a comprar el pan y necesito que vaya alguien a producir el pan. Bien, asimismo, si nadie trabaja, no se produce nada, nadie tiene ningún ingreso, por lo tanto no puede comprar nada, entonces ahí está muy complicado. Por eso dentro de las medidas económicas que planteó el gobierno tiene que ver con
aumentar por única vez los ingresos de aquellos sectores que, bueno, que están o están en informalidad o tienen escasos ingresos y que esto los afecta particularmente. No pensemos en alguien que vende garrapiñadas en la esquina, en una esquina de Paseo Colón. Bueno, viene ahí cerca de la Casa Rosada, que generalmente se consigue más garrapiñada. Digo, bueno, toda esta menor circulación de personas a esa persona le está perjudicando fuertemente. Bueno, tenemos que pensar en modo de que dentro de estas medidas de contención de que el virus se siga propagando, ver cómo se los puede afectar lo menos posible, porque si se frena absolutamente todo durante muchísimo tiempo, bueno, ¿cómo comemos? ¿Sí? Por ejemplo, ¿cómo llegan las verduras hasta la verdulería que está en la esquina de mi casa? Bien, porque a ver, esas verduras no desaparecen y aparecen en otro lugar. Hay, por ejemplo, un agricultor que las produce, hay un camionero que las lleva desde un lugar hasta la verdulería, después está el verdulero que no es nada. Bueno, estas son las complicaciones que podemos encontrar hoy en día hablando de recursos escasos y cómo nos organizamos. Bien, les voy a decir que es un poco difícil, pues generalmente cuando uno tiene clases lo que hace es conversar, ¿no? O responder preguntas, o hacerles preguntas a ustedes también, a ver qué piensan, y ahora es literalmente un monólogo. Dicho esto, en la primera clase, que como le dije es muy introductoria, de hecho lo van a ver ahí en la planificación, nosotros vamos a ver un primer texto, ¿sí? Que es un capítulo dentro de esta historia económica mundial, que es de un grupo de profesores, la mayoría de ellos de aquí de Argentina. Bueno, la primera autora es María Inés Barbero, pero también está Saborido, Berenbrum, Nadal, Ojeda. Y el primer capítulo que vamos a ver tiene que ver con la economía en la prehistoria. Es un capítulo muy cortito, y a nosotros nos sirve como un capítulo introductorio, ¿no? Un capítulo introductorio para comenzar a pensar la historia económica. Cuando hablamos de la economía en la prehistoria estamos hablando, no sé si seguramente no he estudiado, pero no está de más recordarlo. La prehistoria es lo que se denomina conceptualmente la parte previa a la historia, entendiendo que la historia comenzaría entre el 3000 antes de Cristo, ¿sí? ¿Por qué se pone esa fecha? Bueno, esa fecha se pone porque se crea la escritura, ¿sí? Entonces, como nace la escritura en términos de Cristo, ahí se entiende que comienza la historia, no es un acuerdo entre historiadores a nivel conceptual. Después, bueno, después viene la Edad Antigua, después viene la Edad Media, ¿sí? Después tenemos la Edad Moderna, hasta llegar a la etapa contemporánea. Voy a ver si tal vez les puedo incluir algún link que esto se los explique claramente. Nosotros lo explicamos en clase, lo explicamos también con ayuda del pizarrón. Creo que si uno lo ve visualmente, la línea de tiempo lo va a comprender mucho mejor. Y bueno, los momentos que van separando cada una de estas instancias es, en primer lugar, como le dije, la escritura. Bien, ahí nace la antigüedad. La antigüedad tiene dos tipos eh, ¿cómo es? Dos tipos vamos a encontrar diferentes finales, bien, según cómo uno va tomando cada etapa histórica. Y entre ellos, ¿sí? Entre ellos vemos también lo que es la caída del Imperio Romano de Occidente, la caída más tarde del Imperio Romano de Oriente, o por ejemplo la conquista de América. Creo que en un cuadro eso va a quedar. Bueno, y la Revolución Francesa, por supuesto, es otra de esas líneas de ruptura. Creo que va a quedarles más claro con una imagen. Entonces, dicho esto, la economía en la prehistoria, cuando hablamos de la economía en la prehistoria, estamos hablando de el primer modo de organización. Em, ¿Qué significa esto? Estamos pensando en cómo las personas se organizaron para producir, ¿sí? Y estamos pensando para imaginarnos rápidamente en el hombre de las cavernas, ¿no? Ese es el momento en el cual podríamos ubicarnos a través de una metáfora conocida por todos. ¿Cómo se organizaban? Bueno, como ustedes saben, las personas en ese momento eran nómadas, ¿bien? Esto significa que se iban movilizando, recolectando, cazando, ¿bien? Había una cooperación entre ellos, había una reciprocidad. Esta reciprocidad, esta cooperación era lo que les permitía mantenerse cohesionados, ¿bien? Pensamos que tenían que dividirse entre el cuidado de niños, bien, la caza de animales salvajes,
la recolección de frutos. Bien, por eso también hablamos de una incipiente división del trabajo, muy incipiente división del trabajo. Pensemos que hoy en día la división del trabajo es al máximo o al mínimo según como cada uno la mire, ¿no? Hay una persona que hace solamente una pequeña actividad repetitiva. Bueno, acá estamos hablando de toda una actividad que se realizaba una persona, ¿no? Por eso hablamos de una incipiente división del trabajo. Asimismo, encontramos en este contexto un hecho muy importante que es la revolución neolítica, ¿sí? Recordemos que la prehistoria dura hasta el 3000 a.C. Bueno, la revolución neolítica va a llevarse a cabo en el 9000 a.C. aproximadamente. Y cuando hablamos de revolución neolítica, estamos hablando ni más, ni más ni menos que de la invención de la agricultura. Bien, pensemos que hoy en día la agricultura es intensiva y ya la tecnología en muchos casos viene adentro de la semilla o en los fertilizantes o, por ejemplo, con métodos como la agroecología que no usa agroquímicos, ahí estamos hablando de tecnologías y modos de producir, ¿no? Sin utilizar químicos, lo cual también es muy avanzado. En aquel momento estamos hablando solamente de la invención. Bien, ¿qué significa esto? Del momento en el cual las personas se dieron cuenta de que podían sembrar y cultivar, es decir, que podían producir sus propios alimentos sin tener que ir recolectando. Bueno, eso es un punto muy importante, es el nacimiento de la agricultura y es un punto muy importante porque va a tener un montón de consecuencias, ¿no? La primera consecuencia es que lentamente se va a ir el paso de el nomadismo al sedentarismo. ¿Qué significa esto? En lugar de ir desplazándose, ¿no? A través del territorio buscando qué comer, ya directamente ellos se pueden quedar en un lugar y producir sus propios alimentos en la cercanía. Bien, de algún modo la invención de la agricultura va a ser el comienzo de la conformación de las ciudades que vamos a ir, que se van a comenzar a desplegar por todo el mundo. Asimismo va a ir acompañado de actividades comerciales, ¿no? Porque cuando uno puede producir, primero produce para uno, después se da cuenta también puede producir algún tipo de excedente, bien, al principio mínimo, con el correr de los siglos cada vez mayor, y ese excedente se puede vender a otra persona o intercambiar a otra persona por otro producto o servicio. Encontramos, como les dije, nuevamente un cambio en la antigüedad, ¿sí? Recordemos, prehistoria, antigüedad. El evento que pasa de uno al otro es, como dijimos antes, la invención de la escritura. La antigüedad va a caer, va a terminar en el año 476 después de Cristo. Bien, del 3000 a.C. al año 476 después de Cristo, cuando cae el Imperio Romano de Occidente. Bien, cuando cae el Imperio Romano de Occidente, esto es bastante importante. El Imperio Romano de Occidente va a caer a partir de, bueno, problemas internos que ya los vamos a ver, pero también por los ataques de los bárbaros germanos, que lo vamos a ver en la próxima clase cuando hablemos del feudalismo y la Edad Media. Entonces, en este bloque, en esta etapa histórica que es la antigüedad, sigue siendo muy importante la agricultura, sigue siendo muy importante la agricultura, pero en lugar de agricultores libres, ¿bien? En lugar de agricultores que se reparten lo que producen y se cuidan y entre ellos, vamos a encontrar algo muy importante que es un elemento muy importante que es la mano de obra esclava. ¿Sí? Em, Esta es la característica fundamental del modo de producción antiguo o el modo de producción esclavista. ¿Sí? Entonces, hagamos de vuelta una comparación. Mientras en la prehistoria, ¿sí? Los hombres eran libres, se dividían incipientemente las tareas y luego había una reciprocidad que se compartían las cosas, bien, y además se movilizaban. En la antigüedad, el modo de producción esclavista resalta por la presencia de esclavos, es decir, personas que son mercancías, bien, que no tienen libertad y que producen para su amo. ¿Sí? Producen para su amo. Un amo es dueño de esclavos. Generalmente los esclavos en aquel contexto eran fruto de las guerras, ¿no? Los perdedores de una guerra se transformaban en esclavos.
dijimos que la agricultura es la principal actividad y este tipo de modo de producción antiguo, este tipo de modo de producción esclavista, se va a desarrollar en torno al Mediterráneo, al mar Mediterráneo, ¿sí? Que lo encontramos ahí entre Europa y África. Vamos a decir que el modo de producción esclavista, ¿sí? Más allá de las cuestiones éticas que uno podría señalar sobre las cuestiones de la presencia de esclavos, generó mucha riqueza y mucho bienestar en aquellas sociedades. No estamos hablando del Imperio Romano, estamos hablando de los griegos. El modo de producción esclavista generó muchos excedentes, por lo tanto generó riqueza económica, y esa riqueza económica se traspasó podríamos decir, a riquezas culturales. Bien, por ejemplo, el surgimiento de la democracia, el surgimiento de las leyes. Muy importante en este contexto la presencia de filósofos que hasta hoy conocemos, como Aristóteles, como Platón. Entonces, vemos que hubo un crecimiento económico y este crecimiento dependía de dos factores. En primer lugar, del crecimiento territorial. Por eso les voy a incluir un mapa en el cual vemos cómo el Imperio Romano bien se fue expandiendo, creció muchísimo. Y además de este crecimiento territorial también dependía de la dotación de esclavos. Entonces, para que se dieran estas dos cosas era importante la guerra y por eso el ejército romano era muy potente, porque iban conquistando nuevos pueblos, que significaba una expansión territorial, pero a medida que se conquistaban nuevos pueblos también aumentaba la presencia de esclavos. Por eso los autores dicen que el crecimiento económico tenía también un carácter colonial que dependía de el poder militar, eh, dependía también de lo que es el saqueo, ir saqueando las sociedades que se iban conquistando y finalmente lo que es el reclutamiento de esclavos. Entonces, teniendo en cuenta, ¿sí? Teniendo en cuenta la importancia que tenían los esclavos en este modo de producción, también vamos a entender que allí surgió una de las razones de su caída, ¿no? Em, Porque encontramos un problema, es que comenzó a aumentar el precio de los esclavos, bien, el valor de los esclavos. Recordemos que un esclavo, como dije antes, es una especie de mercancía, bien, que tiene valor de uso y tiene valor de cambio, por eso se puede comprar y se puede vender. Y a este problema, que es un problema endógeno del Imperio Romano, además los esclavos también, algunos comienzan a, mm, comienzan a querer ser libres, comienzan a generar protestas o comienzan a huir. También un problema que encontramos endógeno es eh, que la élite económica sí era un costo muy grande, la élite política, la élite religiosa era un costo muy importante para mantener aquellas sociedades. Y también tenemos una causa exógena, y esa causa exógena es el ataque de los bárbaros germanos, especialmente desde el norte de Europa, bien a través del río Rin. Esto lo vamos a ver rápidamente en la próxima clase, cuando hablemos de feudalismo. Em, Bien, este es una primera aproximación. Como le dije, esta es una clase introductoria y por lo tanto es la más breve de todas. Y además también entiendo que estamos llegando a los 23 minutos y la atención es diferente a lo que es lo presencial. Tal vez la próxima clase lo podemos dividir en dos videos. Haciendo un breve resumen, en esta primera clase con el texto, recuerden, de Barbero, que ustedes lo tienen ahí presente en el aula virtual, lo que vimos es la economía en la prehistoria, ¿sí? Con este modo de producción que algunos llaman, en términos del materialismo histórico, una especie de comunismo primitivo. Vimos este modo de relacionarse, bien, de ser nómades, de recolectar, de cazar, de la reciprocidad como modo de cohesión. Y un segundo punto, un segundo modo de producción, un segundo sistema económico tiene que ver con el modo de producción esclavista, que la agricultura es la principal actividad, está la presencia de esclavos y es una sociedad que se desarrolló especialmente alrededor de Europa, del mar Mediterráneo, para ser más exactos.
Espero haya sido claro. Bien, estamos llegando a los 25 minutos y como una pequeña actividad para que podamos comenzar a interactuar y comenzar a conocernos, les voy a dejar un foro en el cual les voy a pedir que por favor participen y se anoten, ¿sí? Me parece que va a ser que va a ser el mejor modo que tenemos en al menos esta primera clase para interactuar entre nosotros. Y bueno, vamos a ver. Ah, y en el foro rápidamente va a ser sobre cómo esta pandemia, este coronavirus afecta a la economía, ¿bien? E incluso alguno puede contar si quieren una experiencia personal o de algún conocido. Bueno, les mando un saludo y espero haya sido de utilidad para una mejor cursada.